Ciclismo puro. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la información de Ciclismo Puro, el canal del ciclismo que a usted le gusta. Aquí estamos, como siempre, para llevarle toda la información del deporte, de las bielas y los pedales. Esta vez con el resumen de la sexta etapa, caótica etapa en el Giro de Italia, amigos, caótica etapa. Caídas, retiros, en fin, mucho sufrimiento y también descontento en esto que fue la sexta etapa. Antes, amigos, quiero invitarlos a todos ustedes a que se sigan suscribiendo al canal. Suscríbase al canal, active la campanita de notificaciones. Recuerde, también déjenos un concepto de cómo le pareció la etapa y las decisiones que se han tomado. Y por favor, les agradezco que nos regalen un like al vídeo. Sean todos bienvenidos a la información, amigos de Ciclismo Puro. Bueno, amigos, se inició la etapa sexta del Giro de Italia y se arrancó con una fuga que se consolidó, es verdad, faltando más de 180 kilómetros para meta. Al inicio, Enzo Paleni y Taco van der Horst llegaron a tener una ventaja de más de 4 minutos cuando se dio la subida al Monte Carruoso. Fortunato Lorenzo se unió también a esa fuga, pero cesó en su ataque, esperó al pelotón donde venían trabajando el Visma, el Alpecin-Duconi para recortar la distancia de los dos hombres que iban fugados, y ahí los dos escapados empezaron a bajar un poco el ritmo y el pelotón empezó a reducirle bastante tiempo. En el Monteforno Irpino, 81 kilómetros de meta, solo había 1 minuto de diferencia entre la fuga y el pelotón. Pero en ese momento, amigos, después de eso llegó el tramo oscuro, la verdad, difícil de la jornada. En un duro accidente, una caída masiva se produjo a 70 kilómetros de meta, con muchos ciclistas implicados. La verdad que llevó a que la organización neutralizara de inmediato la carrera. ¿Y quiénes estuvieron ahí? ¿Qué corredores estuvieron implicados, amigos? ¿Qué les pasó? Jack Hindley del Red Bull, y le tocó abandonar la carrera más adelante. Un equipo como el de Primo Roglic sufre una baja sensible. Los afectados por la caída fueron Richard Carapaz del Education, Derek Guy, Daniel Felipe Martínez, Jonathan Lastra, Jan Tranic, Paul Magnier, Lorenzo Fortunato, Gerben Tixin y Anthony Pérez. También estuvieron ahí Joseph Cherny, que se retiró más adelante del Soudal, Luis Aular, John Barrenechea, Jefferson Cepeda, Nairo Quintana, pero afortunadamente ellos lograron recuperarse y seguir en la carrera, amigos. Yuri Holman del Alpecin también se fue al piso y le tocó abandonar. Entonces, ahí hubo un tiempo, la organización empezó a determinar qué pasaba. Los ciclistas decían que la lluvia había afectado mucho el piso, estaba muy húmedo, muy liso, y eso llegó a que la organización tomara la decisión de que se neutralizaba la carrera y que no habría, en cuanto a lo que tiene que ver al final, no habría bonificación ni puntos, solo contaría el ganador de la etapa. O sea, no contarían los tiempos, quedaría así, la etapa se iba a reanudar, pero solo se iba a disputar la victoria de la misma, de la etapa. Entonces empezó la carrera nuevamente con el mismo tiempo de los que iban fugados, a más de 50 segundos de ventaja, cuando quedaban poco menos de 45 kilómetros para llegar a la meta. Entonces, amigos, ahí se tomó esa decisión. Nos parece que, la verdad, si fueron los ciclistas que lo pidieron, había para dar espectáculo. Sí, que la carretera estaba mojada ahí, pero más adelante vimos que ya estaba seca y al final terminaron disputándola con todo la etapa. Entonces, bueno, son situaciones que se presentan. Y hay que decir que el grupo le tocó arrancar con todo después de la neutralización, porque los fugados empezaron a tomar ventaja, pero de atrás empezaron a trabajar, sobre todo el Visma, el Alpecin-Duconi, y al final lograron
estabilizar, neutralizar a los dos fugados para que se presentara el duelo entre Paul Magnier y el señor también Bob Vanner, que trató ahí de aprovechar en la parte final, pero no pudo. Se le vinieron encima Max Canter, Giovanni Leonardi, Caden Groves, que apareció, Michael Schuller, y al final Caden Groves se llevó la etapa para el Alpecin Dauphine. Se lleva la etapa Caden Groves en una etapa, la verdad, bastante caótica por la caída, que dañó el espectáculo y que puso a los ciclistas a dudar en torno a la velocidad y lo demás. Bueno, amigos, ¿cómo quedó la etapa? Hay que decir que el Movistar indicó en su página oficial que los muchachos del Movistar todos pasaron la meta y que sin ningún problema pudieron llegar al final de la carrera. Bien, la etapa quedó así. Caden Groves del Alpecin Dauphine 4:59:52. Recordemos que todos los ciclistas iban a tener o tuvieron el mismo tiempo, porque no se iba a contabilizar nada, solamente el ganador de la etapa. Segunda posición para Milan Frentin, tercera para Paul Magnier en la etapa, hablo de la etapa. La cuarta fue para Max Canter del XDS Astana. Giovanni Leonardi fue quinto. El sexto fue Michael Schuller del Tudor. Martin Marcellucci fue séptimo. Matteo Moschetti del Pro Cycling fue octavo. Luca Mozzato fue noveno. Y Mathieu Gobekar fue el décimo. Y debemos decir que en cuanto a la clasificación general no sufrió por lógica ninguna variación, porque no hubo puntos, no hubo bonificación, no hubo nada. Entonces Mads Pedersen sigue siendo el líder del Trek, 15:11:52. Primo Roglic sigue segundo a 17 segundos. Matías Bachet es tercero a 24 segundos. Brandon McNulty del UAE es cuarto a 31 segundos. Después está Isaac del Toro en la quinta posición, el mejor latinoamericano, a 32 segundos. Juan Ayuso es sexto, está a 35 segundos. Mas Pool es séptimo del Picnic a 43 segundos. Y vemos octavo a Antonio Tiberi, el italiano del Bahrain Victorious, a 44. Ya noveno está Michael Storer a 46 segundos. Y Giulio Pellizzari, que es el hombre que aparece, amigos, en la décima posición. Mañana ya será la etapa definitiva para lo que tiene que ver con llegadas en alto. Va a ser una etapa buena para que empiecen a mostrarse la séptima etapa entre Castel di Sangro y Tagliacozzo, 168 kilómetros, y vemos que va a terminar en un premio de montaña, amigos, y sobre todo que tiene 1, 2, 3, 4 premios de montaña, y al final se termina en alto. Así que esperemos que haya mucha actividad y que ojalá los muchachos hayan terminado bien y no les vaya a pesar esto de la caída de hoy. Amigos, recuerden este ciclismo puro. ¿Qué concepto tiene usted de esta caótica etapa y de la decisión que tomaron los organizadores de la misma? Así que los invito a suscribirse al canal. Recuerde, active las notificaciones. Déjenos un concepto y por favor regálenos un like al vídeo. Fuerte abrazo para todos. Ya vamos también con la emisión de cómo van los latinoamericanos. ¿Cómo están? Ciclismo puro.